Bueno, pues yo estoy encantada de explicaros este tema. Me gusta muchísimo y hace tiempo que había empezado a interesarme, pero tuve la mala suerte de que la primera información que leí sobre las experiencias cercanas a la muerte era una reseña de una revista que decía, esto es hipoxia, mala suerte. Lo dejé así otros 10 años, hasta que empecé a leer libros ya un poco más interesantes. Agradezco a Mosen Wilson, que también comparte este interés, y entre los dos nos animamos a trabajar en el tema, porque me parece que es un tema que da esperanza y que conocerlo es fundamental. Conocer la muerte es fundamental para la vida. Entonces empezaremos por la definición. No he esquivado las partes difíciles, ni la filosofía, ni la física, ni nada. Lo diré. Soy médico, especialista en anatomía patológica y me he pasado la vida troceando órganos, mirándolos al microscopio, y eso es muy materialista, es verdad. Y ahora ya tengo ganas de hablar de cosas más espirituales, porque somos cuerpo y alma. Y el alma influye mucho en el cuerpo y la tenemos un poco abandonada en la medicina, porque claro, tanto desarrollo de todas las técnicas, pues el alma parece que no sirve. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte. Normalmente me referiré a ellas como ECM, que es un poquito más rápido. Las experiencias cercanas a la muerte se refieren a vivencias subjetivas profundas con un componente trascendente, pacientes que están próximos a la muerte y que se hallan fuera del tiempo, del espacio y del ego. Quedan grabadas en el alma, en lo más íntimo de la persona, en la conciencia, dan paz y, sobre todo, cambian la vida de quien las vive y son semejantes en cualquier parte del mundo. Cuando decimos cercanas a la muerte, pues tenemos que hablar de la muerte, que es la muerte. Entonces, la definición, el diagnóstico, es la parada cardiorrespiratoria. Pero es el método normal de diagnóstico de la muerte. No hay pulso, o sea, no funciona el corazón y entonces, por supuesto, ni hay pulso, la tensión arterial cero, no llega sangre al cerebro, no llega oxígeno y poco a poco todo va muriendo. Pero ¿qué pasa? Sobre los años 50, 60, pues empezó a desarrollarse todas las técnicas de reanimación, resucitación, pues el trasplante cardíaco, la desfibrilación y todo, y tuvieron que añadir a este concepto de parada cardiorrespiratoria otro, que es la muerte cerebral. Entonces la muerte cerebral, pues el método normal de diagnóstico es el electroencefalograma plano. No se nota ninguna onda cerebral, no hay actividad eléctrica y juntas las dos pues permiten tomar decisiones, por ejemplo, para el trasplante de órganos, en fin. Los pacientes con parada cardíaca, si no se resucitan entre 5 y 10 minutos de la parada, pues prácticamente ya no pueden volver a la vida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud definió la muerte en 1968 como el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo la actividad del tronco encefálico, que es donde están los centros de la respiración, de la circulación, todos los reflejos que llamamos del tronco cerebral, está la dilatación de las pupilas y las pupilas quedan reactivas. O sea, hay muchas maneras de comprobar aparte del electroencefalograma. ¿Qué ocurre durante una ECM? Esto lo sabemos porque lo han contado, porque lo han descrito los pacientes y en especial he recogido mucho cuando lo ha contado un médico y más especialmente si este médico antes era un materialista ya os explicaré a qué me refiero con materialista, o sea que lo reducía todo a la técnica y a comprobar dejando la parte del espíritu fuera, ¿no? Entonces, lo que suelen explicar los enfermos, aunque no todas las características se dan a la vez y en todos, esto es como personalizado. Todas las enfermedades son personalizadas. No siempre tienes todos los síntomas. Puedes tener tos, insuficiencia respiratoria o quedarte a medias en las dos. Bueno, lo primero,
cuentan, sale el alma del cuerpo, se va arriba, al techo, y a la vez se activan todos los sentidos, la vista, el oído, se ve cualquier parte del mundo. Estás aquí, te ha ocurrido una parada cardíaca, has tenido esta experiencia y nada te impide que veas algo que está ocurriendo en Australia, o que escuches, o que es como si notaras los pensamientos de todas las personas que están aquí y tú a la vez te pudieras situar. Estoy aquí, pero podía estar al fondo, podía estar arriba, no tienes una ubicación. Entonces, después cuando pasas por un túnel y ves una luz al final, como digo, no todo el mundo ve la luz, porque son particulares de cada uno, aquí se recogen todas, en lo que yo os cuento. Te recibe un ángel, un familiar, un ser de luz y te enseña ese mundo, te guía y sobre todo tienes una gran sensación de paz, amor, que has llegado a tu destino, algún sitio del que no querrías volver. Y dice, te comunica con el pensamiento y tú también lo entiendes con el pensamiento. Y a la vez ves que la luz es como un centro, una luz suprema, de donde procede todo. Pues nosotros, como cristianos, enseguida pensamos Dios Padre, Jesucristo. Y muchas veces también ves toda tu vida. Todos los pensamientos que tuviste, sin el tiempo, los ves como en la eternidad, ¿no? Y te explicas lo que, si ofendiste a alguien, cómo reaccionó esa persona, lo ves todo. Es como si eso hubiera quedado grabado en alguna parte. Alguien piensa, muerto el perro, muerta la rabia, o sea, como si se acabara todo. Pues que va, ya ves, se puede volver a revisar todo. Entonces, en resumen, es una experiencia hiperreal, sale el alma del cuerpo, ves el túnel, la luz, te reciben familiares, ves tu vida y al final, esto lo contamos ¿por qué? Porque vuelven. Ese ser les explica que todavía no han acabado su misión en la tierra y a gusto o a disgusto, pues vuelven otra vez a su cuerpo a sentir el dolor y a estar otra vez. Entonces, vamos a ver la historia de la FM con ejemplos. Entonces, con ejemplos se van entendiendo muchas cosas sin tener que describirlas. Empezaremos por Platón, que ya lo describía en su libro La República, como un soldado armenio que iba a ser incinerado, se llamaba él y había estado ya en la pila, creo que he leído, 7 días. Bueno, mucho tiempo. Pero de repente se levanta y cuenta que ha estado con entidades divinas, que había juicios allí, pero que a él no le ha tocado porque le han dicho que tenía que volver y contarlo. Esta es la primera referencia. Hay muchas, pero ya me he centrado en el siglo pasado, en 1970 más o menos. Los psiquiatras fueron los primeros que estudiaron estas experiencias y tenemos como primer psiquiatra que ha publicado libros y que es como el origen, sobre todo de la palabra, porque él es el que definió estos fenómenos como ECMs. En un libro, Vida después de la muerte, publicado en 1975, contaba que un paciente, Joe Ritchie, había pasado 9 minutos fuera del cuerpo. La historia de este paciente es muy interesante porque esto ocurrió sobre el 1945, donde todas las maniobras de resucitación no estaban desarrolladas. Y murió este señor, que era estudiante de medicina, ya lo habían cubierto con una sábana, y un amigo que tenía allí, un enfermero, es que no lo podía soportar ver que su amigo había dejado de vivir en un momento. Y pidió al médico que le diera una inyección de adrenalina en el corazón y revivió. Bueno, esto fue impresionante, tan impresionante que este señor, que he conservado el nombre, pues después era médico y también escribió un libro, iba a contar su historia a los estudiantes de psiquiatría para demostrar, eran 1940 y tantos, pues bueno, 50, 60, y una de las personas que le escuchó, un estudiante de psiquiatría,
fue el Raymond Moody, que también quedó muy impresionado, porque ¿qué ocurre con estas experiencias? Que mucha gente no se las cree, lo primero que dicen, alucinaciones, esto no es nada, esto fue que lo soñaste. Entonces pues se sienten tan decepcionados porque lo viven tan intensamente que ese desprecio hacia algo que han vivido lo sienten mucho y muchos deciden no contar nada, para que se rían me lo callo. Entonces dice Raymond Moody, las ECM nos sorprenden porque son la prueba más tangible que se puede encontrar de la existencia de la vida espiritual, que hay más, que la muerte es un paso. Después de él, y como una psiquiatra que fue alumna suya, Elizabeth Kubler-Ross, pues relató casos de niños que se habían encontrado con sus abuelos, que no conocían porque habían muerto antes de su nacimiento, e incluso con hermanos que tampoco habían conocido. Esta psiquiatra era suiza, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. No encontró trabajo que trabajar en la universidad y acompañar a los enfermos terminales. Se pasó tantas horas con ellos, psiquiatras, enfermos esquizofrénicos profundos, niños oncológicos y todos los enfermos que el médico, por decirlo así, pues no tenía tiempo, pues era su trabajo y ella se pasó horas y horas y le contaban todo. Y muchos le contaron estas experiencias. Entonces al final ella pues también se lo creyó porque los acompañaba y estaba convencida. Y entonces pues fue recogiendo casi, me parece que he leído 20.000 casos alrededor en todo el mundo, porque todo el mundo le empezaba a contar casos de estas experiencias. Y dice, se fijó mucho en los niños, porque con los niños aprendió mucho, ya que no copiaban de nadie, lo decían tal como lo sentían, como lo habían vivido. Dice, una niña de 12 años enferma contó que había viajado a un lugar maravilloso lleno de amor y belleza. Había recibido el consuelo de su hermano. Y entonces, bueno, pues la psiquiatra lo escuchó y se lo contó al padre, y la niña dice, pero no tengo ningún hermano. Y entonces el padre le dijo, sí, dice, tuvo un hermano, pero murió 3 años antes que ella naciera, y entonces pues nos lo habíamos contado, ¿no? Y en los campos de concentración también había visto, esta psiquiatra suiza había viajado a Polonia para tener esa experiencia, ¿no? Porque no sabía muy bien a qué dedicarse. Y había visto muchas mariposas dibujadas en la pared y no lo entendió hasta que los niños le explicaron este símbolo y ella también aprendió a contarles a los niños el paso de la muerte como una mariposa que abandona su capullo de seda. Dice, morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Se pasa a una nueva existencia, a un nuevo estado de conciencia, en el que se continúa experimentando, viendo y riendo, con posibilidad de crecimiento espiritual. Ella dice, en vez de decir equivalente a nacimiento, pues podríamos decir movimiento, porque si al niño le preguntaran, oye, ¿qué vas a nacer? Y él está pasando no por el túnel, sino por el canal del parto, diría, no me molestes ahora que estoy muy ocupado, ¿no? Bueno, pues el morir también tiene una parte de que no conoces a dónde vas, es cierto, esa sorpresa existe. Bueno, después ya hay también otra experiencia de Colton Woolton, que además tiene un libro y una película, que es El cielo es real, en 2013. El niño tenía 4 años y fue operado de urgencias por una apendicitis complicada, difícil, lo habían pasado muy mal. Y meses más tarde empieza a contarles a sus padres. Pues sí, esta es la canción que me cantaron los ángeles, porque su padre era un pastor de evangélico, me parece. Y entonces dice, ¿cómo que tal este niño? Pues eso, delira, ¿no? Se lo imaginaría. Y dice, también estuve con Jesús, estuve sentada en sus rodillas. Otra más, bueno. Y después también les fue diciendo otro día, y vosotros estabais llorando y rezando. Y el padre se enfadó y había dado golpes a una silla. Entonces dice, también vi a mi hermana, pero no sabía que tenía una hermana. Bueno, al final eran tantos detalles que los padres tuvieron
que convencerse, y cuando estás convencido, pues ya todo va teniendo su sentido. Reconocieron, le explicaron que había tenido la madre un aborto en el segundo mes de embarazo y que no sabían el sexo de ese aborto. Otro detalle. Y que vio a su bisabuelo. Fue a buscar el padre la foto del bisabuelo y era una foto de mayor. Y dice, no, este no era. Y empezó a pensar y a rebuscar en esos arcones que guardaba fotos. Dice, sí, este sí que era. Y era joven, estaba joven. Bueno, en el cielo seremos jóvenes. Una experiencia que me ha gustado mucho y que he repasado fue la de Eben Alexander, un neurocirujano de Harvard, la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, que sufrió una meningitis bacteriana por coli en 2008. Se le atendió en el hospital, en el propio donde trabajaba, entró en coma profundo y padeció la ECM. Al séptimo día abrió los ojos cuando todos los médicos estaban ya ayudando a ver si desconectarlo y ya habían empezado a hablar la familia, algunos se resistía y eso de que esperan un poco más, a ver. Y abrió los ojos, para sorpresa de todos. Entonces, esta meningitis es que hace papilla la corteza cerebral, la meninge, la corteza cerebral. O sea, es que, además, yo no he visto, yo tampoco conozco para interpretar las resonancias o todo lo que aporta. Lo aporta también porque es un neurocirujano y de los que muchas veces le habían comentado estas experiencias y por supuesto que no se los creía y era como así, sí, mujer, no te preocupes, ya te olvidarás de esto. Entonces empezó a describir lo que vio en esos 6 días. Primero vio una vida de gusano, después encuentro con seres de luz en el portal y un encuentro con lo que él llamó el núcleo. Su hijo, que era estudiante de medicina y estaba en una familia de médicos, pues bueno, le aconsejaron, tú no leas nada, primero escríbelo con tus palabras. Y lo escribe con sus palabras, porque nadie más de los que ha escrito una vida de gusano. Pero él así lo escribió. Los primeros días tras su recuperación tuvo alucinaciones que se llaman psicosis de la UCI. Las alucinaciones son imágenes sin sentido, desagradables, que no producen ningún cambio y que se quieren olvidar. Él, como neurocirujano, las conocía perfectamente. Y cuando se puso a escribir lo que vio en su ECM, las diferenció claramente de su experiencia. Dice, a mi cerebro mortal le costará años comprender lo que entendía al instante en los reinos cerebrales del más allá. Allá arriba, cuando aparecía una pregunta en mi mente, lo hacía acompañada de la respuesta. Por todo el universo flotaban dispersas pequeñas partículas de mal, pero la suma total de él era como un grano de arena en una playa. Concluyó que el pensamiento no es obra del cerebro, que todavía sigue en la mayoría de los médicos y de la gente creemos o creíamos, yo ahora ya no lo creo, de que pienso luego existo, o sea que el pensamiento está en el cerebro, que el cerebro es el creador del pensamiento y somos algo mucho más grande que el cerebro y nuestro cuerpo físico, porque en esos momentos en que se ve la inconsciencia, que no hay actividad cerebral, que las neuronas no contactan ninguna con la otra y que incluso están edematosas, pues todas esas vivencias que ven los colores, que ven imágenes, que ven historias, eso es la conciencia, eso es el alma y el cerebro no lo ha producido. Entonces, para explicarlo, todo esto pasa por el cerebro igual que las ondas pasan por un televisor o una radio, pero en el televisor no se produce esa imagen. Otra cosa es que la capte. En nuestra vida de vigilia normal sí que pasan por el cerebro, pero de esa forma que os digo, lo captan, aunque no la producen. Lo importante es el alma, que el alma no muere. Después de la muerte del cuerpo, la conciencia, el espíritu, el alma vive. Otro autor que ha trabajado mucho y que lo he estudiado casi de cabo a rabo es Pimal Lommel, un cardiólogo holandés que se preguntaba ¿cómo puede la investigación científica sobre las ECMs ayudarnos a comprender mejor el misterio de la conciencia y la relación mente-cerebro? Bueno,
Estudió durante 25 años estas experiencias en pacientes recuperados de un paro cardíaco. Era cardiólogo. Entonces pensó, bueno, lo que tienes a mano son los paros para un cardiólogo. Entonces dice, los voy a estudiar sistemático en Holanda, 10 hospitales, todos de acuerdo, todos con la misma sistemática, con los medios oportunos de saber que tenían un electrocardiograma plano, con electroencefalograma o no, y según un baremo de preguntas que hacían después de salir del paro, y después a los 2 años y a los 8. Los resultados se publicaron en una revista muy prestigiosa que es Lancet en 2001 y por ahora sigue siendo la publicación más prestigiosa. Entonces él explica. La primera vez que vi un ECM fue en 1969. En la unidad de cuidados coronarios, un paciente con un infarto agudo de miocardio sufrió una parada cardíaca. Tras 2 descargas eléctricas y un periodo de inconsciencia de unos 4 minutos, el paciente recuperó la conciencia. Para el alivio de todo el personal, incluido él, que era el primer año de residencia de cardiología. Dice, pero para la alegría de todos era inmensa, por ver que lo habían recuperado y 4 minutos ya empezaba a ser un poco largo. Dice, y para sorpresa de todos, el paciente estaba triste, estaba muy decepcionado, porque hablaba de que había visto un ángel, colores, de una luz, de un hermoso paisaje y música, y todavía no existía el término de experiencia cercana a la muerte. Y yo no había oído de que ningún paciente que lo recuperaran estuviera triste. En fin, se le quedó muy grabado. Y después leyó la historia de este Ricci y lo conoció. Entonces, pues empezó a hilar casos y empezó a ver muchos más casos. De ahí, o sea, son como experiencias personales. Uno empieza a estudiar algo cuando le llama la atención. No se olvidó para nada. Estudió 344 pacientes. Destacaba la de un ciego de nacimiento que tuvo una experiencia de luces y de personas a las que reconoció. O el caso de una mujer, esto parece un guión de una película, que conoció a su padre biológico del que nunca le habían hablado. Creo que bueno, es que a veces confundo un poco las historias porque solo son para explicar el tema. Pero era un soldado que había llegado a Francia o a Bélgica, bueno, y que se había enamorado la madre, había tenido la hija y se había vuelto el padre, pero lo conoció en esta experiencia. Dice, y además vio allí a otra persona que había muerto mientras ella estaba en coma. Y esto lo he vuelto a oír otras veces, de que a veces, pues ven, pues eso en el techo, ¿quién será? Bueno, la pregunta clave en el seguimiento era si los cambios habituales de actitud ante la vida y la muerte después de una ECM eran el resultado de haber sobrevivido, porque esto claro que da un subidón, una gran alegría, o si estos cambios fueron causados por la ECM. La conclusión era que habían sido causados por la ECM, porque aquellos pacientes que nos relataban toda esta experiencia, pues no habían tenido esos cambios. Y esos cambios, pues claro, su experiencia de amor había sido tan grande que su vida había cambiado pues, de mayor espiritualidad, mayor amor y servicio a los demás, muy entregados, y esto a algunos les había costado el divorcio, porque claro, sus familias, pues a lo mejor de una vida materialista no entendían el cambio. Entonces los pacientes que lo habían vivido habían cambiado, y otros pacientes que habían tenido la parada cardíaca no. Y después llegamos ahora, yo creo que habréis oído alguno, a la doctora Luján Comas o al doctor Sanz Segarra. Bueno, pues estos son españoles. Y últimamente, para mí también ha sido una satisfacción oírles hablar a ellos de estas experiencias y en España y comunicar toda esa emoción sobre este tema. La doctora Luján Comas es anestesista, o fue anestesista del Hospital de Vallebrón de Barcelona y está estudiando en España por medio de la Fundación Iclovia pacientes que han sufrido la ECM en un hospital, con los mismos criterios que Pimal Lommel en Holanda. De los pacientes que tienen paro cardíaco, un 20 a un 25% tienen esta experiencia, que también se puede llamar de conciencia más plena de lo habitual. Se llama Proyecto Luz, se hace en 14 hospitales de lengua española en España y en Hispanoamérica.
y también seguimiento de 2 a 8 años. El doctor Sansegarra fue jefe de cirugía digestiva del Hospital de Belviche y él tampoco ha tenido una experiencia, pero sí que ha constatado muchas experiencias en sus pacientes y por eso al final se ha decidido estudiarlas. Le guste o no, pues ha hecho lo que le ha tocado y lo que he leído a la mayoría, pues empezar a estudiar física cuántica. A mí me echa para atrás un poco, pero es que no queda más remedio. Entonces es un libro que Mosen Wilson me dejó y que al final yo me lo he comprado porque es que lo quería subrayar cada momento, y en su libro habla de la supraconciencia y define la supraconciencia es la conciencia no local. Empieza a distinguir lo que ocurre en nuestro cerebro, se llama conciencia local, nuestra conciencia, lo que normalmente entendemos por conciencia. Es equivalente conciencia y consciencia, pero emplean consciencia, ¿vale? El Primal Loven lo llamaba protoconciencia, pero bueno, es igual. De su libro, para mí, una de las cosas más interesantes es la entrevista al doctor Morales, que es un médico de familia nacido en Lérida, pero que ha desarrollado su trabajo en el Delta del Ebro. Y entonces él sufría arritmias y en una de ellas pues estuvo inconsciente no sabe cuánto tiempo. En teoría no sería una experiencia porque no estuvo monitorizado y no estaba claro, pero la experiencia es profunda, tan profunda como cualquiera. Porque el tema de la experiencia cercana a la muerte, digamos que se ha ampliado un poco más a otras experiencias que en conjunto son experiencias trascendentes. Entonces, este doctor contaba que a lo mejor en esos segundos, no sabe cuántos, porque más de 40 segundos estando en casa, porque no lo asistieron en un hospital, sino que él se recuperó y como pudo se llevó a la cama. Y después le dieron el chichón y como a lo mejor ya estaban acostumbrados, pues no dijo nada, además no dijo nada. Pero él dice que tuvo una experiencia de ver a amigos que habían muerto enfermos y que los había encontrado sanos, jóvenes, y que él había visto su vida y que se había dado cuenta de que había ofendido a algunas personas. Y yo no he visto mejor descripción de la empatía que esa. Dice que hasta que le dolía la tripa de ver cómo había ofendido a alguien. Bueno, pues esto es algo que dice, me dolía el estómago igual que aquel paciente al cual no escuché y se sentía defraudado. A lo mejor le contaba una experiencia así y le daba unas palmaditas diciendo, no pasa nada, va eso. Pues entonces después le dolió mucho, y eso de que tienes que volver con una misión de reparar. Bueno, esto no nos suena a algo muy cristiano, ¿no? Te dan una lección por pura gracia de Dios, y tú además lo quieres reparar porque te dan la oportunidad. Y él volvió a la vida. Bueno, para mí fue una de las otra experiencia que me gustó mucho. Y finalmente os puedo decir que ayer acabé de atar cabos, pero lo quería contar. El doctor Taylor, responsable del Departamento de Constataciones Médicas del Santuario de Lourdes, de 1998 a 2009, relata en su libro Experiencias cercanas a la muerte, publicado en Palabra en 2015, numerosos testimonios que muestran, en su opinión, relaciones importantes entre las ECMs y las curaciones milagrosas. Hombre, con un público como este, ¿cómo no íbamos a hablar de él, no? Todo lo que se pueda. Entonces, dice, en ambos casos está convencido de que las ECM son verdaderamente una señal del cielo, un recuerdo de nuestra naturaleza espiritual y que nos abren a la vida invisible. Y se puede profundizar mucho más en el tema, pero como yo solo hago la revisión, pues esto os cuento. Describe también cómo este médico describe también cómo se ven a sí mismas las personas con malformaciones físicas en una experiencia cercana a la muerte. El médico asegura que se autoperciben, lo que se llama autoscopia, con todos sus miembros completos. Por ejemplo, hay un paciente que le atropellan, está la pierna y se percibe como completo.
y está viendo la pierna, pero en esa circunstancia pues se ve con todos sus miembros completos, en realidad como seremos en la vida eterna. Entonces, alucinaciones e hipótesis neurocientíficas para explicar las ECMs. Las alucinaciones pueden aparecer en fiebres muy altas, producir percepciones alteradas del tiempo, del espacio, la luz, la sensibilidad. Y también surgen durante algunos trastornos del sueño como parte de algunos trastornos psiquiátricos, pero especialmente por algunas sustancias como el LSD, psilocibina, peyote, ayahuasca y cannabis. Y son percibidas como reales por quien las padece, pero deja tristeza y ganas de olvidarlas. Las alucinaciones por LSD, por poca noción que se tenga de noticias, pues no son nunca satisfactorias. Iberale Kluber clasificó los patrones en 4 tipos de las alucinaciones: entramados, como superficies ajedrezadas o paneles de miel, túneles, espirales, telarañas, o sea, nada que ver con un mensaje que enviar, sino que, igual que cuando te dan un golpe en el ojo y se ven estrellitas, pues las alucinaciones un poco más, se ven espirales, pero la mayoría en blanco y negro, y alguna vez son como fragmentos de imágenes, pero inconexas. Y Ben Alexander, el neurocirujano, que conocía perfectamente el cerebro y todos los métodos de estudio, trata de analizar todas las explicaciones científicas que se daban sobre las ECMs. Decían, el tronco cerebral tiene un programa primitivo de supervivencia. Eso de decir, claro, estás al borde de la muerte y tu cuerpo reacciona y te hace ver cosas que no. Este realismo no lo puede dar el cerebro, lo llaman reptiliano, al del tronco cerebral, porque el tronco cerebral es el que sostiene las funciones vitales, pero esas funciones vitales necesitan el cerebro, el neocórtex, para pintar en ese lienzo todas las imágenes y toda la lógica, toda la coherencia, que son recuerdos distorsionados unidos del sistema límbico. Dice, no puede producir imágenes nítidas si no tiene neocórtex, otra vez con lo mismo. Una visión psicodélica provocada por fármacos. Los fármacos interactúan con los receptores del neocórtex, pero si esos receptores, la neurona está encogida porque no se toca ninguna a la otra, no hay ninguna electricidad entre ellas, pues ¿cómo va a haber formación de pensamientos si las neuronas no están conectadas? ¿Qué es el sueño REM? También requiere que el neocórtex funcione, que es un basurero de dimetiltriptamina, que la dimetiltriptamina se segrega por la glándula pineal. En fin, repasa todo el cerebro, todo lo que se dice. Dice, además, aunque se dieran esas circunstancias, hay casos clínicos difíciles de explicar. Niños pequeños, invidentes de nacimiento, que ven colores, si no saben qué son los colores. O suicidas que sobreviven. También me llamó mucho la atención, porque mira que no hay un desprecio mayor a la vida que en su proceso tiene la persona que se suicida, pero quedan señalados por la experiencia de una forma positiva. Han vivido un universo de amor y comprensión y no vuelven a pensar en el suicidio. También otra de las teorías dice, es que es un fenómeno de reinicio como los ordenadores. Sí, ahora nos lo van a decir los ordenadores. Pierde tus datos del ordenador y con lo que te quede, escribe un libro, con coherencia. Entonces, la conciencia resulta de la compleja interacción de las áreas de asociación multimodal de al menos la corteza parieto-temporal y el sistema límbico del cerebro de un animal, incluido el humano. Se refiere a la capacidad de experimentar uno mismo como un ser sujeto al pasado, presente y futuro, incluyendo la reflexión sobre uno mismo. La conciencia es el conocimiento que uno tiene de sus pensamientos, sentimientos y actos. Es la capacidad propia del ser humano de percibirse a sí mismo y de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y del entorno. La palabra conciencia no local, creo que antes ya he dicho que la actividad cerebral en circunstancias normales sí pasa por el cerebro, por los procesos físicos y químicos del cerebro.
Sin embargo, no puede explicar cómo las ECMs pueden producir pensamientos vivos y complejos si no hay neuronas funcionando, si realmente hay inconsciencia. Por ese motivo se habla que existe una conciencia no local, una conciencia infinita, eterna, no relacionada con la actividad cerebral. No puede explicarse con la física normal, que es la física newtoniana materialista, sino con la física cuántica. La física newtoniana se ocuparía de pensar, medir, conocer la velocidad de los objetos reales. Este sería el ámbito macroscópico de la física, que es importante, pero es limitado. Las cosas se mueven de maneras predecibles y siempre por contacto directo. La física cuántica se ocuparía, en cambio, del microscópico, de las cualidades y relaciones de las partículas más pequeñas, subatómicas. La teoría de la física cuántica implica que todos los sistemas materiales tienen entre sus propiedades dos características opuestas. Pueden manifestarse como ondas o como partículas. Dualidad onda-partícula, formulada por de Broglie y que tuvo un premio Nobel. Entonces, entre sus cualidades está el colapso de la función de onda. Yo os digo los nombres no para entenderlos, sino para que os suenen, por si los queréis buscar en internet, pero es que sabiendo el nombre puedes buscar, si no, ¿qué vas a hacer? Colapso de la función de onda. El ser humano tiene la capacidad de colapsar la energía, transformarla en partículas de materia. Fue formulado por Heisenberg en 1927. En el siglo pasado no pasaron de investigar. La teoría de la relatividad es un pequeño, o Hawkins, después son pequeños reflejos de toda esa actividad, porque no se entendía el universo, no se entendía la vida solo con la física newtoniana. Entonces tenían que recurrir a la física cuántica para explicar las cosas y a la teoría de la relatividad. Ya no somos espectadores, sino que somos co-creadores de nuestra realidad. Como ejemplo, bueno, la física cuántica yo la he leído porque tenía que explicaros y no me quería quedar sin mirarla, pero entenderla poco. Como ejemplo, todas las ondas que existen alrededor nuestro no están aquí o allá. Imaginaos que ahora tenemos todos teléfono móvil y las ondas están aquí, pero si el receptor no está activado no nos enteraremos y no sabemos si hay una onda ahí o rebotando allá, o sea, es impredecible. Solo son reales o locales cuando son captadas por un aparato, radio, televisor, un ordenador. Solo se colapsa la función de onda cuando un receptor los hace presentes. Pues eso es lo que ocurre con nuestro cerebro. A mí me parece maravilloso. Bueno, entrelazamiento cuántico es otra ley. Pues este todavía lo es más. Si tomamos un átomo y lo dividimos en dos, cada parte será igual y decimos que están entrelazados porque en algún momento pasado han estado en contacto. Si separamos estas partes y a un electrón simplemente le cambiamos el sentido del giro, en vez de ir de derecha a izquierda, pues de izquierda a derecha, la otra parte, esté separado 1 metro, esté en una cámara de Faraday de esas que no atraviesan nada, o esté en Australia, prácticamente al instante cambia el sentido de giro del otro electrón. Hay transmisión de información independientemente del espacio y del tiempo. En las ECM, cuando el cerebro queda inactivo, parece como si se desbloqueara un interruptor, que ese interruptor normalmente es como si pusiéramos canal 1. Canal 1 recibo yo, pero cuando en las ECM es como si puedes escuchar el 1, la 2, la 3, puedes escuchar los pensamientos de otros, puedes estar en contacto. Es la manera que hay de explicarlo, ¿no? Son equivalentes: conciencia no local, protoconciencia, supraconsciencia, conciencia universal, conciencia infinita, eterna, unitaria, etc. Ya vienen los teólogos para empezar a decir opiniones. Picoult, 1924-2006, profundizando en el fenómeno del entrelazamiento cuántico, explica que existirían otras implicaciones teológicas, como la que lo asociaría con el dogma de la comunión de los santos, el cual, en síntesis, afirma esa conexión y mutua repercusión entre las personas, incluyendo la que se establecería con los que ya gozan de la gloria. Bueno, a mí me parece un descubrimiento paralelo también al cuerpo místico de Cristo, ¿no? O sea, este entrelazamiento que hay entre todos y las personas que nunca olvidan a sus fallecidos. Pues
sí, seguro que lo sienten, seguro que si han vivido, después lo sentirán. En conclusión, los científicos desarrollan sus reflexiones llevando a cabo importantísimas contribuciones intelectuales tanto a la filosofía como a la teología. Hasta ahora solo habían actuado médicos y físicos, pero los teólogos se van sumando. Trascendencia. Todas las vivencias trascendentes tienen su origen en la conciencia no local. Tanto las ECMs, telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos, lucidez terminal. No os las explicaré todas porque lo dejaré para otra ocasión. La psicología también identifica una aptitud y capacidad para la religiosidad. Se le podría llamar inteligencia espiritual. Sus habilidades serían la capacidad de trascendencia, experiencia mística, capacidad para otorgar significado a las actividades o acontecimientos con un sentido de lo sagrado, etc. El apóstol Pablo, en la carta de los Colosenses, también ora pidiendo inteligencia espiritual. Es que me quedé empleando los mismos términos. Bueno, desde otro punto de vista se ha catalogado otra actitud, la autotrascendencia, que aglutinaría espiritualidad, misticismo, etc. Entre los filósofos, Aristóteles, Santo Tomás y Wittgenstein coinciden en su comprensión del alma en tres niveles: vegetativo, sensitivo, elevacional o inteligente. Dice Wittgenstein. Yo he escogido la parte que me convenía para la charla, claro. Esta suerte me fue deparada después de una experiencia que sobrepasó todas mis fuerzas, que absorbió toda mi energía vital y que me privó de toda actividad. La quietud en Dios es algo totalmente nuevo y particular. Una espiritualidad para hoy. En conclusión, la investigación científica sobre las ECM de los supervivientes de una parada cardíaca parece aportar pruebas de la continuidad de la conciencia después de la muerte física. La conciencia es eterna y está fuera del espacio y del tiempo. Así pues, una ECM parece ser un redescubrimiento personal de la sabiduría y la percepción que tiene siglos y siglos de antigüedad, pero que hoy en día parece haberse olvidado. En el pasado, estas experiencias se conocían a menudo con distintos nombres, como visiones o experiencias místicas, religiosas o de iluminación. Hoy en día, las clasificaríamos la mayoría de estos casos como experiencias cercanas a la muerte. Incluso yo cuando leo algo digo, mira una ECM. En vez de pensar al revés, digo, estamos llamando ECM a otras experiencias. Incluso hace siglos, si alguien dice, he tenido esta experiencia y me he encontrado con Dios, le hubiera contestado, ¿y a quién esperabas encontrar? Pues ahora es al contrario, parece que es una novedad, ¿no? Bueno, por fin, los ciegos ven, los mancos tienen manos y los cojos podrían caminar perfectamente. Algo que confirmaría lo que siempre ha defendido la Iglesia sobre cómo serán nuestros cuerpos ya resucitados. Gracias.